Para finalizar las instancias de generalidad de geriatría, vamos a ver un tema de mucha importancia que es osteoporosis y fracturas. Así como vemos en esta representación de la mujer cómo va avanzando los años, la osteoporosis determina cambios estructurales a nivel del esqueleto del organismo. ¿Sí? Como a modo de introducción, la osteoporosis, que viene de hueso, porosis, porosidad, es una enfermedad que es deterioro del tejido óseo con alteración de la arquitectura del esqueleto. ¿Sí? El hueso se vuelve frágil con mayor riesgo de fractura. Y la aparición de fractura en un adulto mayor muchas veces pasa a ser decisivo para su pronóstico. Entonces, el tratar la osteoporosis va a ser muy importante. Obviamente lo vimos con las caídas, la importancia de prevenir una fractura y las complicaciones que tiene, y también el hecho de mantener la fortaleza de la masa ósea, el desarrollo muscular, que también el ejercicio y el desarrollo muscular también afectan la masa ósea, y también disminuye la posibilidad de caídas y de eventualmente fracturas. Como epidemiología es de alta prevalencia, y en mayores de 60 años mayor aún, y 1 cada 50 mujeres mayor de 70 años va a tener osteoporosis, 2/3 los mayores de 80 años, no es menor. Entonces, este problema muchas veces, como no tiene ninguna sintomatología específica, puede haber algún dolor que se describa, pero las personas pueden ser totalmente asintomáticas, a veces no se considera, y hay que tenerlo muy presente porque la prevención es muy importante. Se estima que la prevalencia en mujeres mayores de 50 años que tienen osteoporosis es el 22%, y osteopenia, que la diferencia es que la pérdida de calcio y la densidad ósea no es tan acentuada como la osteoporosis, y ahora después lo vamos a ver un poquito mejor. Hay fracturas características de la osteoporosis, y que son las fracturas vertebrales, a nivel de cadera y la extremidad distal del radio, la fractura de muñeca. Son fracturas características que cuando tenemos estos eventos nos debe hacer sospechar a la presencia de una osteoporosis, sobre todo cuando las contusiones o los golpes no son de alta energía. En los hombres, 1 cada 8 mayores de 50 años también podemos encontrar osteoporosis, y esto aumenta la mortalidad al año en un 36% en relación a un paciente que no tiene esta afectación, esta patología. Cuando tiene el antecedente de una fractura previa por osteoporosis, va a tener un riesgo de una nueva fractura de 86%, y si se fijan, no es poco frecuente que a veces los pacientes que han tenido estas fracturas y uno le pregunta y no está con ningún suplemento de calcio, vitamina D o un fármaco que altere la reabsorción ósea, ¿sí? O por lo menos estudiado, y eso a veces hay que considerar. O sea, hay que tomarlo muy en cuenta. Todo esto implica elevados costos, ¿sí? Se piensa que la incidencia para el 2050 va a ir en aumento en un 310% para los hombres y 240% para las mujeres, no es menor. La fisiopatología, existe una modificación del proceso de remodelación, en donde en la remodelación participan los osteoblastos, formadores de hueso, por decir, los osteoblastos que hacen la reabsorción, y existe un desequilibrio entre esto, y entonces eh, eh, continuamente el hueso es un tejido sumamente dinámico, y ¿para qué? Para estar reparando los daños óseos, adaptarse al hueso a la intensidad del uso. Por eso los músculos que van a terminar a través de los tendones insertándose en los huesos, el ejercicio estimula a que no se pierda calcio de los huesos, ¿sí? Entonces el proceso de remodelación, en donde hay destrucción del hueso viejo y depósito de osteoides y osteoblastos, y que depositan para una matriz extracelular mineralizada y más fuerte, este proceso está alterado en la osteoporosis y hace que se llegue a un aumento del recambio con un balance negativo y pérdida se dice, remodelación ósea, y definitivamente
llegar a la osteoporosis, que justamente es como un hueso poroso, ¿sí? Por la pérdida de la densidad ósea. Y esto está regulado por múltiples factores, que hay hormonas que van a regular todos estos procesos, factores de crecimiento, estrógenos, la vitamina D, que tiene un valor preponderante y que es sumamente frecuente que encontremos en la población bajos niveles de vitamina D. Y en el contexto que estamos del coronavirus, informarles que hay algunos estudios que muestran una relación no solo en la parte ósea, sino también en el sistema inmunitario, y que el estudio muestra que pacientes con bajos niveles de vitamina D tendrían peor pronóstico en la infección eh, por el coronavirus, por el COVID, en relación a pacientes con vitamina D alta que tienen mejor pronóstico. Habría que ver un poquito más si los estudios dan este resultado, pero llama la atención. Y la verdad que uno empieza a hacer mediciones y es frecuente que encontramos los niveles de vitamina D bajos. Eh, este examen es un poco costoso, entonces a veces ante la duda es preferible indicar vitamina D. Y el proceso entre la relación entre la actividad osteoblástica y osteoclástica puede llevar, modelado por estímulos internos y externos, puede llevar a un desajuste con preponderancia de mantenimiento de los osteoclastos en su actividad de reabsorción del hueso y menor función de los osteoblastos. Sobre todo el mecanismo se da con un estímulo a los osteoclastos que estimula la diferenciación de los osteoclastos y previene su muerte. Entonces esto hace que en la osteoporosis hay modificaciones en el equilibrio de estos dos factores y está regulado por múltiples hormonas, los estrógenos, la PTH o los glucocorticoides, y esto va a determinar en algunos pacientes que sea más notorio que en otros. Acá vemos el complejo participación en múltiples procesos, y podemos ver bien en color negro se representan las células, el osteoclasto, los osteoblastos, las células hematopoyéticas, cómo interactúan entre sí. Incluso el adipocito, el tejido adiposo también tiene un papel, y aquí abajo vemos la vitamina D, la alendronato, los distintos fármacos que actúan en el alendronato de estroncio. Después lo vamos a ver, estos fármacos van a interactuar en las distintas partes del proceso, van a actuar tratando de frenar este proceso de reabsorción, ¿sí? Los cambios de la masa ósea que se producen con la edad, hay cambios entre el periósteo y el endósteo, y cuando hay y estos son menos en el hombre, y esto hace que por eso que los hombres tienen menos fracturas vertebrales que las mujeres, pero igual se ven casos de hombres con densidad ósea disminuida. Así que cada vez más hay que estar alerta, porque clásicamente se pensaba en una enfermedad más de las mujeres, pero también se ven casos en algunos hombres y hay que encontrar los factores de riesgo. Existe una pérdida de la masa ósea con la edad, dado por cambios hormonales y celulares, y la disminución de las hormonas sexuales va a determinar que aumenta la formación y actividad de los osteoclastos y distintas moléculas, y disminuye la apoptosis de los osteoclastos. La vitamina D tiende a disminuir en el adulto mayor, independiente si la exposición al sol o no. Se ha visto que se encuentran niveles bajos. Estamos en Arica, uno podría pensar que, no, que hay una exposición al sol, pero igual hay bajos niveles de vitamina D. La disminución de la vitamina D determina un hiperparatiroidismo secundario con aumento de la reabsorción ósea por parte del osteoclasto. Todo esto también se acompaña de un aumento de adipocitos y disminución de los osteoblastos, y lleva a una remodelación ósea, y también la, la adipogénesis a expensas de la osteoblastogénesis, aumenta la apoptosis en los osteoblastos. Entonces, si tenemos que resumir, hay una
un desequilibrio entre la actividad del osteoblasto y los osteoclastos, estimulando más a la formación, a la permanencia de los osteoclastos y a la pérdida de los osteoblastos y disminución de su función. Entonces eso hace que se pierda la densidad ósea. ¿Sí? Otra cosa, vemos que existen factores de riesgo de osteoporosis que debemos estar alertas, porque incluso la densitometría ósea, que es el examen que clásicamente se hace para esta enfermedad, a veces puede dar una osteopenia, que podemos decir que no es tanto, y ese paciente igual tiene un factor, tiene un riesgo aumentado a tener fracturas. El estilo de vida, el abuso de alcohol, caídas frecuentes, baja actividad física, ingesta elevada de sal, la baja ingesta de calcio o exceso de vitamina A, inmovilización y tabaquismo, son elementos de la actividad de vida que va a favorecer a la aparición de osteoporosis. Algunos desórdenes hematológicos, que les invito a ver, y enfermedades genéticas o estados hipogonadales, en la parte hormonal siempre se ha visto relacionada al depósito de calcio, y por eso se han postulado muchas veces tratamientos que después vamos a ver, que buscando mantener la densidad ósea, la masa ósea, pero algunos tienen sus efectos adversos que los debemos conocer. Enfermedades endocrinas como la obesidad, el hiperparatiroidismo, el síndrome de Cushing, alteraciones de tiroides, diabetes 1 y 2, también favorecen a la aparición de osteoporosis. Desórdenes gastrointestinales que alteran la absorción intestinal, enfermedades pancreáticas, bypass gástrico, y en estos casos hay que estar colon irritable, enfermedades celíacas, atentos a hacer los suplementos adecuados. Enfermedades reumatológicas, espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, lupus, desórdenes neurológicos en la epilepsia, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple y otras condiciones como la depresión, la pérdida de peso involuntaria, EPOC, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, sarcoidosis y distintos. Hay algunos fármacos que se ocupan en algunos cánceres y glucocorticoides también pueden favorecer a la pérdida de calcio. Y fíjense en esto, inhibidores de la bomba de trombofotones, sí. El omeprazol, lansoprazol, uno les tiene que informar al paciente, no es bueno que tome demasiado de este medicamento porque puede favorecer osteoporosis. No es que no haya que tomar, si es que está mal hay que tomar, pero hay que conocer para que no sea en forma permanente. ¿Cuáles son los cambios que se producen de la masa ósea con la edad, con un aumento progresivo hasta prácticamente los 28 años, tanto en el hombre como en la mujer? Pasa por un plató de estabilización de la masa ósea para después de los 40 años empezar a disminuir, mucho más pronunciado en las mujeres que en los hombres, pero en los hombres igual hay un descenso, hay mayores pérdidas de la masa ósea, lo que va a poner propenso a tener fracturas, ¿sí? Entonces se debe evaluar el riesgo, los factores de riesgo para una fractura osteoporótica, ¿sí? O sea, una fractura en un hueso que está debilitado, y recordemos que las los huesos que tienen las fracturas que son osteoporóticas son a nivel de vértebra, a nivel de cadera y a nivel de extremidad distal de radio en muñeca. Entonces se va a determinar el riesgo de caída dado por el ambiente, el calzado, animales, fármacos, distintas circunstancias que favorecen las caídas, que lo vemos en caída. Entonces existen factores de riesgo mayores de caída, son caídas a repetición, al menos una caída que haya requerido atención sanitaria, inestabilidad en trastorno en la marcha. Esta persona va a tener un riesgo aumentado a tener caídas y eventualmente una fractura, y cualquiera de los puntos anteriores más, que sea mayor de 70 años, que necesita ayuda de un andador, o que no tenga el deterioro cognitivo, y que deambule mucho, también aumenta el riesgo. Obviamente hay que recordar que, ¿se acuerdan que en las caídas dijimos que la mayoría son en el domicilio? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos desde el punto de vista de la densitometría ósea para osteoporosis? Estamos normal cuando el T-score es menos de 1, una desviación estándar, y osteopenia cuando el T-score se sitúa entre menos 1 y menos 2,5, osteoporosis cuando es inferior a 2,5,
y osteoporosis totalmente establecida, cuando aparte de tener el nivel alterado, encontramos fracturas. O sea, si nosotros nos encontramos con una radiografía un hallazgo de que las vértebras tienen una imagen de cuña, que es característico de la fractura por osteoporosis a nivel vertebral, y que en el paciente se ve una disminución de su tamaño y que va cambiando con aumento de la cifosis dorsal, y nos encontramos con eso, debemos plantear osteoporosis. Es más, casi ni necesitamos la densitometría ósea. La podemos solicitar para evidenciar en qué nivel estamos y para ver la respuesta al tratamiento. En otras épocas, cuando yo era estudiante, la osteoporosis prácticamente, y que no habían fármacos para modificar la reabsorción ósea, que era sobre todo el tratamiento con calcio, vitamina D. En realidad los beneficios no eran tanto. Ahora actualmente vemos que las densitometrías se modifican, y eso es bueno porque disminuye el riesgo de fractura en los pacientes. No solo por estos fármacos que son muy efectivos, sino también con todo el otro tratamiento complementario que vamos a mencionar. La evaluación clínica de un paciente con osteoporosis va a ser evaluar la piel, la musculatura, sabiendo que menos musculatura va a tener más riesgo de caídas, pérdida de dentaduras que se vean en malnutrición, pérdida de altura, que lo dijimos con alteraciones del esqueleto, cifosis y alteración en la extensión de los brazos. Exámenes que vamos a hacer de laboratorio, obviamente vamos a buscar enfermedades en general que puedan favorecer a la aparición de osteoporosis. Vamos a solicitar el hemograma, el perfil bioquímico, el calcio, el fósforo, el magnesio, electrolitos, obviamente la función tiroidea, la vitamina D, la PTH, y en la parte hormonal también va a ser importante, y en algunos casos marcadores óseos que se relacionan aumento del recambio del mineral. Estudio en la orina de calcio, electrofóresis en orina y cortisol urinario también en algunos casos se puede pedir. Actualmente se promueve el diagnóstico de osteoporosis multifactorial, no está dado solo por la densitometría ósea, porque como les decía, a veces pueden tener una densitometría que no esté tan alterada, pero que el paciente tenga una fractura, porque hay otros factores a considerar, ¿sí? Entonces existen escalas de revisión, escalas para estratificar a los distintos pacientes en los riesgos. ¿Y qué pacientes vamos a estudiar? Mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 50 años con factores de riesgo a tener osteoporosis, ¿sí? Cuando tuvo una fractura, cuando la intensidad del evento fue baja, cuando hay disminución del tamaño vertebral en 4 o más centímetros, cuando hay disminución, estos serían los factores de riesgo que encontramos, ¿sí? La disminución en la estatura, el tratamiento reciente con glucocorticoides, ¿sí? También las mujeres de 70 años y hombres mayor de 80 con una densitometría T-score a nivel de vértebra y cadera o cuello femoral menor o igual a -1, y mujeres y hombres con la densitometría con un T-score en vértebra, cadera o cuello femoral menor o igual a -1.5. Esto es importante. La densitometría ósea es un estudio que evalúa en general a nivel de vértebra, a nivel femoral, y a veces en algunas densitometrías también en extremo distal de radio. Hay otros metodologías para evaluar la densidad ósea, como puede ser el ultrasonido en el calcáneo, pero a veces no tienen los mismos resultados. La densitometría es más confiable, ¿sí? Porque pueden tener valores que no siempre son tan confiables como la densitometría ósea. La escala FRAX, ¿sí? Es una escala, es una herramienta diseñada para hacer así como tenemos el Framingham, o calcular el riesgo cardiovascular, acá es el riesgo de tener una fractura, calcular la probabilidad de fractura de hombres y mujeres a partir de factores de riesgo clínicos, ¿sí? Entonces se puede hacer en atención primaria, y hay algunas aplicaciones para los celulares que les voy a mostrar un poco después, y aproveché en esta instancia a contarles de otras aplicaciones. El objetivo de esta escala es identificar
factores de riesgo para fracturas y ver si se pueden ir modificando, y existen aplicaciones donde una fórmula matemática calcula para un individuo el riesgo absoluto de fractura para en los próximos 10 años. Considera varios factores. ¿Sí? Acá tenemos factores de riesgo como la edad, sexo, el índice de masa corporal, que haya tenido una densitometría con bajas fracturas o fragilidad en mayores de 50 años, fractura de cadera en familiares, el tabaquismo disminuye mucho la densidad ósea, el alcohol, los glucocorticoides, artritis reumatoidea y otras enfermedades. Quiero avanzar porque ya no quiero que sea tan largo porque es aburrido. Acá es para que conozcan la aplicación de esta herramienta, donde considera varios factores para calcular el riesgo a fractura en los próximos 10 años. ¿Sí? Así que esto es solo para mostrarles, intentar que busquen el Frax Calculator, y aquí para el teléfono una aplicación en donde uno podría calcular y mostrarle al paciente, decir, mire, su riesgo a fractura en los siguientes 10 años es esto. A veces ese impacto hace que deje de fumar o que haga un cambio en el estilo de vida, haciendo ejercicio. Entonces, ¿cuándo decidimos tratar la osteoporosis? ¿Sí? Obviamente vamos a hacer tratamientos más enérgicos y vamos a tener que considerar cada paciente, y más enérgico cuanto más avanzado esté y más riesgo tenga de una fractura. Entonces debemos considerar la densitometría ósea y también evaluar el riesgo absoluto de fractura a los 10 años, el índice FRAX que mencionamos. Y los factores de riesgo, hay factores de riesgo que no consideran el FACS, que también vamos a considerar si están presentes, más intervenciones hay que hacer. Si tiene la historia de caída, sarcopenia, que tenga marcadores bioquímicos de remodelación ósea, otras causas de osteoporosis secundaria, o medición de la densitometría ósea, o el ultrasonido con alteraciones. Hay algunas mezclas faciales que se asocian a más osteoporosis, el uso de glucocorticoide, alcohol o tabaco. Y entonces, acá las fortalezas del FRAX, me quedó esta diapositiva que no es buena, pero en definitiva que calcula la probabilidad de fractura, la toma de cuenta de esperanza de vida, puede usarse con o sin densitometría ósea, y aplicable en hombres mayores de 50 años, mujeres posmenopáusicas, utilizar a nivel de atención primaria, simple y flexible. Los modelos pueden modificarse en esta, en realidad esta diapositiva no la iba a poner porque repite un poco de lo anterior, que se ocupa en la práctica clínica, y las ventajas es que permite seleccionar los pacientes con densitometría y ayuda a decidir pacientes osteopénicas, porque a veces en osteoporosis no tenemos mayor duda del tratamiento que hay que hacer: calcio, vitamina D, fármacos que favorezcan a que no haya tanta reabsorción ósea, antirresortivos, ¿sí? Pero en otros casos en que tiene osteopenia y uno dice, ¿le doy antirresortivos? No le doy, porque clásicamente se indica solo calcio y vitamina D, pero se ha visto que pacientes con osteopenia tienen fracturas iguales, entonces, a pequeñas contusiones. Y entonces, y a su vez evitar ocupar medicamentos en pacientes que no se benefician por su bajo riesgo, porque los medicamentos igual tienen sus efectos adversos. El tratamiento debe ser individualizado. Ahora les voy a presentar varios fármacos, que no me voy a detener mucho, pero sí, estas diapositivas tienen harta información, porque son fármacos que deben conocer, ¿sí? Existen medidas, antes las medidas no farmacológicas, que son muy importantes, una dieta equilibrada, una ingesta adecuada de calcio y vitamina D, y a veces hay que agregar suplementos, porque la dieta debe ser el calcio 1500 miligramos al día, y la vitamina D 800 unidades. Estas 800 unidades muchas veces no son suficientes. Cuando hay insuficiencia de vitamina D, por ejemplo, que los niveles son más bajos de 20 nanogramos por mililitro, se indican 50.000 unidades de vitamina D una vez a la semana por 8 a 12 semanas, ¿sí? Y ahí hay que reevaluar. Como les dije, el examen de vitamina D es costoso, entonces a veces ahora por FONASA está un poquito más conveniente, pero increíblemente en las ISAPRES no les compensa tanto y les sale a los pacientes igual alrededor de 40, 50.000 pesos, incluso hasta 60, entonces eso hace que no para todos es posible. Entonces si uno plantea que tiene factores de riesgo, indica la vitamina D. ¿Sí? Ejercicios de equilibrio y fuerza muscular,
Prevención de caídas, se trabaja con esto, y corrección de hábitos ahora en cuanto al tabaco y el alcohol. Del tratamiento como terapia farmacológica, pacientes que se deben considerar para el tratamiento, sobre todo pacientes en que tienden a, como es mujeres posmenopáusicas y hombres mayor o igual de 50 años que tengan riesgo de fractura de cadera o vértebra, una situación clínica o en imagen que muestre y que nos oriente a osteopenia, osteoporosis, y también el T-score mayor o igual a 2,5 en cuello femoral, cadera o columna lumbar, que es en la densitometría, o que tengan osteopenia, ¿sí? Pero la probabilidad de fractura de cadera a los 10 años, calculado por el método de screening, es mayor o igual a 3%, o la probabilidad de los 10 años de osteoporosis severa relacionada a la fractura es mayor o igual a 20%, basado en los algoritmos de cálculo del factor de riesgo. Los tratamientos disponibles son los, aparte del calcio y la vitamina D y lo que mencionamos, los antirresortivos, ¿sí? Que van a modificar la reabsorción ósea producida por el osteoclasto y todos los otros mediadores y tejidos que interactúan y moléculas que interactúan, y hormonas. Actúan sobre los osteoclastos inhibiendo o retrasando el proceso de reabsorción ósea, estabilizan o incluso aumentan discretamente la masa ósea. O sea que aumentan. Los principales, los estrógenos, los bifosfonatos, el calcio y la calcitonina. Y aquí los vamos a mencionar, no quiero detenerme mucho para que no sea más larga, pero les invito a que lean acá las características de todos estos fármacos que van a disminuir la fractura a través de la supresión de la resorción ósea, y hay algunas características para que debe tener el paciente que le tiene, porque me interesa que vean esto, que tienen que decirle la forma en que tiene que tomarlo el medicamento para que no tenga efectos adversos, y estar atento a los efectos adversos que le puede hacer. Los bifosfonatos, acá hay varias características sobre su administración, contraindicación, administración oral, también hay bifosfonatos endovenosos, y la duración del tratamiento, que no hay consenso, pero tampoco un tratamiento mayor a 5 años no se ha incluso visto que habría que reevaluar, porque puede haber riesgo incluso que suprima el recambio óseo con riesgo de alguna fractura. El manejo debe ser individualizado y ver en cada paciente los factores de riesgo que pueda tener. El alendronato es uno de los bifosfonatos que se da en forma semanal, va a actuar sobre todo esto es lo que ha sido documentado, en fracturas vertebrales y fracturas de cadera. El riserdonato, este también es un bifosfonato, y se ha encontrado disminución de las fracturas vertebrales y las no vertebrales, y se indica, bueno, la indicación es más o menos la misma en todos los casos. El ivandronato, que se indica en forma mensual, actuaría en las vertebrales. Entonces esto es lo que, el conocer de estos fármacos capaz que nos va a hacer, de acuerdo al paciente, elegir si queremos. La mayoría actúan en las vertebrales, pero no todos en las de otras fracturas no vertebrales. Antirresortivo endovenoso, el ácido solendrónico, ¿sí? Se administra en forma lenta una vez al año o cada 2 años cuando queremos prevención, y disminuye la fractura vertebral en 70%. Y los antirresortivos endovenosos han mostrado algunos muy buenos resultados, y la fractura de cadera en 41%. ¿Sí? Así que son datos muy importantes a considerar en pacientes de riesgo y con densitometría muy alterada. Algunos moduladores selectivos de receptores estrogénicos que han tenido algunos efectos beneficiosos, también se han encontrado riesgo de tromboembolismo, bochornos y calambres por similar el efecto de los estrógenos. El raloxifeno, que se indica para reducción de cáncer de mama en pacientes con cáncer de mama, también ha demostrado una disminución en la fractura vertebral en pacientes con antecedentes de fracturas previas. Y los estrógenos, cuando recién aparecieron, yo recuerdo hace muchos años, hace 20 años, le puedo decir porque yo estaba en los últimos años de la carrera de medicina,
parecía que era la panacea, era lo maravilloso, y la verdad que estudios se tuvieron que interrumpir, porque en ese momento fue em, muy preocupante en que el estudio WIGI encontró que a los 5 años de tratamiento las fracturas vertebrales disminuían, pero que aumentaba el riesgo de infarto, accidente vascular, cáncer de mama invasivo. Por eso es que se tiene que evaluar cada caso, la embolia pulmonar, trombosis. Entonces esto fue súper, en su momento fue impactante, porque había todo mucha esperanza con la terapia de reemplazo hormonal, buscando que la protección de los estrógenos se mantuviera en la posmenopausia, y en realidad se vio que en algunos parámetros, como es la osteoporosis, sí podía mejorar, pero en muchos otros era un riesgo muy aumentado. La calcitonina es otra opción que inhibe directamente la acción osteoclástica y va a disminuir la fractura vertebral, pero no ha demostrado reducción en otras fracturas vertebrales. El denosumab, yo lo he indicado en algunas pacientes, es costoso, sí, pero realmente sí uno ve la diferencia, pero el tema costo igual es una limitación, va a disminuir la incidencia de fracturas vertebrales, fracturas de cadera y fracturas no vertebrales. Y hay fármacos osteoformadores o anabólicos como el triparatide. ¿Sí? Este tratamiento va a actuar sobre fracturas vertebrales y no vertebrales por fragilidad, disminuyendo considerablemente, pero hay que tener cuidado en pacientes con factores de riesgo para cáncer, porque se encontró que en un estudio con ratas aumentaba la incidencia de osteosarcoma. Así que en esas situaciones hay que estar precavidos. Pero los resultados son buenos y a veces se tiene que evaluar paciente a paciente. Hay fármacos de acción dual que han mostrado buenos resultados, pero por otra parte todavía no están aprobados por la FDA porque se han encontrado que podría aumentar el riesgo de tromboembolismo pulmonar, y hay algunos factores de riesgo que no están del todo documentados. Ahí estamos terminando. Para finalizar las clases de geriatría, les quiero pasar algunos tips en donde estas son unas aplicaciones para el celular que les aconsejo que las tengan para el cálculo del filtrado glomerular, ¿sí? Que son las recomendadas, y también esta otra aplicación para cálculos del riesgo cardiovascular. Espero que les sean de utilidad. Espero que estas clases, aunque cortitas, de geriatría, los motiven para leer, para revisar. Sigan revisando, cada vez van a estar siempre viendo pacientes adultos mayores, incluso cuando estén pasando con guía, ahí también va a haber adultos mayores, así que refuercen sus aprendizajes para después en el internado también completar el aprendizaje de los puntos más importantes de geriatría, y van a seguir aprendiendo incluso después de egresar. Deseo todos los éxitos y bienvenidas las consultas, preguntas, y vamos a ver casos clínicos.